Muchas gracias. La siguiente, por favor. Bueno, quisiera primero que todo agradecer a esta honorable comisión por esta invitación acá en el Senado. Agradecer también a esta misma comisión de la Cámara de Diputados, de la cual participé el 22 de octubre del año pasado, y también por acoger varios comentarios y sugerencias a este proyecto de ley. En tercer lugar, quiero destacar, celebrar con alegría, digamos, y fortalecer la visión y participación de varios colegas y miembros de la Sociedad Chilena de Ficología que han hecho grandes aportes y en las cuales en la mayoría de los tópicos estamos de acuerdo con respecto a la mejora de este proyecto de ley. La siguiente, por favor. Yo debo destacar que mi visión y particularmente del laboratorio que yo represento es de tipo aplicada. Nosotros estamos no haciendo ciencia, hacemos ciencia pura igual, pero estamos focalizando nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuevos productos y servicios, vale decir, de nuevas aplicaciones para impactar en el sector productivo. Trabajamos en conjunto con varias empresas y si bien es cierto, pertenecemos a la Universidad de Concepción, nosotros estamos buscando nuevas aplicaciones de tipo biotecnológica y biomédica a partir de las algas. La siguiente. Esta presentación, las dos primeras partes las voy a hacer bastante breve, cuál es el escenario de los recursos algales en Chile y qué es lo que hacemos nosotros, y me voy a referir un poco más extenso en algunos artículos del proyecto de ley. La siguiente, por favor. Siguiente. Con respecto al escenario, nosotros hemos detectado, y creo que la mayoría de los colegas que están trabajando con algas sabe de que actualmente no existe un valor agregado en nuestros recursos algales. Siguiente. Esto se debe, a pesar de que nosotros estamos como país en el contexto mundial, variamos dentro de los 5 primeros países productores y exportadores de algas, si bien estas exportaciones están restringidas, siguiente por favor, solamente a 16 especies y solo de estas 8 tienen un desembarco constante y una actividad económica constante durante varios años, en las últimas décadas. No obstante, tenemos aproximadamente más de 400 especies de macroalgas. Por lo tanto, tenemos un gran potencial que todavía no se ha descubierto y no se le ha dado a muchas algas. ¿Qué es lo que hacemos actualmente con las algas? Pues bien, mayoritariamente se exporta como secado de algas con un precio determinado, y en la otra gran industria importante, que aquí hay representantes de ella, es la industria extractiva que extrae los hidrocoloides con un bastante mejor precio correspondiente por tonelada. Sin embargo, estos hidrocoloides sirven como gelificantes y nosotros compramos una serie de productos que consumimos a diario en nuestro país. Solo como ejemplo, en el tema del agar, el año 2012 se exporta grandes cantidades de toneladas de este hidrocoloide a Estados Unidos, a Japón, Estados Unidos, Rusia, Tailandia, México, respectivamente en orden decreciente. La siguiente, por favor. Aquí se observa claramente que ha existido, particularmente en los precios, un aumento significativo de nuestras exportaciones, y con la misma tendencia también se considera, de acuerdo a esta información de ProChile, que vende nuestros productos en el exterior, tiene la misma tendencia para los subproductos de algas, vale decir, particularmente los hidrocoloides, agar, carrageninas, alginato, colagar. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de las exportaciones, que no necesariamente implica que los desembarcos sean ocurran en todas las regiones que están exportando más y en orden decreciente son Atacama, Coquimbo, Biobío, los lagos, pero no aparecen todas las regiones de nuestro país a pesar de que varias de ellas tienen recursos algales disponibles. Sin embargo, con esto queda claramente indicado que existen algunas regiones de nuestro país que tienen una activa y dinámica actividad con respecto a estos recursos algales. La siguiente. Bueno, hubo un cambio también en el número de empresas exportadoras. El 2006, 36 empresas, y subieron drásticamente al año 2013 a 53. Y hay un gran porcentaje que solamente corresponden a 5 empresas que están, digamos, dominando o liderando estas actividades de exportación. La siguiente, por favor.
Bueno, en general, las estadísticas, ya sean de Cernapesca, IFOP o también del Banco Central, indican que los desembarcos y las exportaciones solo confirman nuestro país como un proveedor de commodity porque mayoritariamente se vende la alga seca, ¿ya? Aunque la industria de los hidrocoloides considera que estos productos son efectivamente finales por el hecho de pasar un proceso industrial que termina en un insumo de muchos otros productos que nosotros compramos nuevamente. En este sentido, el valor agregado actualmente radica solamente en el nivel de pureza o limpieza del alga y el contenido de humedad, nada más que eso. Por lo tanto, tenemos una gran necesidad de poder ampliar, digamos, la utilidad y hacer de que el valor de dólares no sea por tonelada, de varios dólares por tonelada, sino que idealmente sean varios dólares por kilo o por gramo, de acuerdo a compuestos específicos de las algas que tenemos presentes en nuestro país, que son mayoritariamente muy diversas y que tienen una riquísima composición química que les podemos dar muchas aplicaciones. Una de las otras problemáticas, como aquí también ya se ha señalado, es la brecha entre la cadena de producción y la comercialización. Existen problemas entre los recolectores o, puse entre comillas, productores, porque mayoritariamente no existen productores de algas, sino que más bien son recolectores, ¿ya? Con empresas que están intermediarias o empresas procesadoras o exportadoras de este producto. Existen pocos modelos asociativos, aunque existen algunos ejemplos, pero yo diría que a nivel nacional son excepciones, pero no hay una regla general de que existan modelos asociativos en la recolección y en la producción de estos recursos. No existen canales directos de comercialización, es bastante informal este mercado a nivel de playa y, bueno, existen bajas o pocas capacidades de gestión y formalidad entre los recolectores y los productores o intermediarios. También existe desconfianza por muchos incumplimientos, existe mal manejo de praderas naturales y también en algunas regiones incumplimiento de las restricciones legales, básicamente basado en las vedas. Este punto toma mucha importancia, el impacto que puede crear esta ley de bonificación de repoblamiento y cultivo, pero yo destaco en rojo que debiera ser basado, como se ha mencionado acá por otros profesores, basado en la capacitación y en la transferencia de conocimiento y tecnología. Estos ambos últimos aspectos no están claramente indicados en este proyecto de ley, que sea definir programas de capacitación y de transferencia de estas tecnologías, ya sea con el fin de repoblar o con el fin de cultivar estos recursos. Siguiente. Bueno, hay otra problemática que tiene que ver también con la brecha que se encuentra entre las universidades y centros tecnológicos con el sector productivo, pero esa es una problemática también a nivel nacional en muchos otros aspectos, ¿ya? Y donde encontramos distintas barreras que se van pasando y finalmente para llegar que esta transferencia sea efectiva, la última gran barrera es evidentemente el capital de riesgo que pueda tener los beneficiarios finales o clientes de estas tecnologías. La siguiente. Entonces, es de gran importancia que esta materia prima algal que nosotros estamos desarrollando para nuevos productos, nos vemos enfrentados a que no la tenemos disponible todo el tiempo, dependemos de lo que nos entrega la naturaleza, dependemos de la estacionalidad y necesitamos, por tanto, mejorar las condiciones de manejo de las praderas naturales, cumplir con las normativas y desde nuestro punto de vista, por sobre todo, incentivar el cultivo. La siguiente, por favor. Bueno, hay muchos ejemplos, se ha invertido bastante en muchos proyectos de investigación, también de investigación y desarrollo, también de innovación. Existen patentes, solicitud de patentes, muchas acciones. Sin embargo, todavía cultivamos una sola especie a pesar de que tenemos más de 400. La siguiente, por favor. Bueno, ProChile, que vende nuestra imagen de país en el extranjero, nos planteó el año 2013 los siguientes desafíos que debemos para el sector empresarial y también para los pescadores conocer el mercado extranjero, que es bastante atractivo. Y existen nichos bastante importantes, no tan solo en el mercado asiático, sino que también en el europeo y norteamericano. Necesitamos desarrollar algas que todavía no se comercializan en Chile. O sea, tenemos 400 o 500 especies y estamos basando nuestra economía en solo 16 de ellas y particularmente en 8. Se invita al desarrollo conjunto con las regiones. Cada región tiene necesidades y actividades algales diferentes.
y por lo tanto es importante considerar este punto. Otro desafío importante es, tal cual como lo hemos mencionado, es el desarrollo del cultivo y consumir algas localmente, porque estas también son bastante saludables, cosa que en nuestra población no es de mucho gusto consumir las algas. La siguiente, por favor. En este sentido, la siguiente, nosotros hacemos investigación, desarrollo e innovación y nuestra visión es transferir estas tecnologías con nuevos productos al sector productivo, ya para dar apertura de nuevos negocios y mercados. Siguiente. Trabajamos con varias empresas, 16 de ellas, 16 en total, 5 son relacionadas con las algas. Siguiente, tenemos varias, siguiente por favor, varias asociaciones internacionales. Siguiente, y lo que hacemos nosotros, siguiente, es extraemos compuestos químicos de las algas, desarrollamos nuevos productos y una vez seleccionadas estas algas, que no necesariamente son estas tradicionales que se conocen, iniciamos procesos de cultivo y evaluar si estas tienen potencial de escalamiento. Siguiente, por favor. Entonces tenemos varias líneas de investigación. Yo destaco la bioremediación, biomateriales, nutracéuticos, farmacéuticos y alimentos funcionales. Siguiente. Y lo importante es que aquí hay un listado de varios proyectos que nosotros estamos usando la riqueza química que tienen las algas para generar productos de alto valor. Antioxidantes, antimicóticos, antivirales, antibacterianos, y muchos otros compuestos bioactivos que están presentes en las algas de nuestro país y que son evidentemente un potencial no tan solo económico, sino que también un potencial social para aquellas zonas deprimidas de nuestra costa. La siguiente, por favor. Por lo tanto, la gran pregunta es, con estos nuevos desarrollos tecnológicos y nuevos productos, es si tenemos algas suficientes para producir estos nuevos productos una vez que los tenemos validados a nivel de desarrollo tecnológico. Y la situación es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de lo que nuestra naturaleza nos entrega y, en segundo lugar, porque no se cultivan las algas. Siguiente, por favor. Entonces, el proyecto es, por lo tanto, una muy buena medida para bonificar e incentivar el repoblamiento del cultivo. Esto va a permitir la recuperación de praderas de las naturales de las algas, que actualmente están bastante mal utilizadas. Va a permitir resguardar nuestra biodiversidad algal, que tenemos bastante, como acabo de mencionar, y va a impactar, esperamos, positivamente a los sectores costeros deprimidos, generando nuevos polos de desarrollo local con beneficios socioeconómicos. Sin embargo, la siguiente, yo creo que este proyecto de ley más bien bonifica el repoblamiento más que el cultivo de las algas. Y esto se debe a que particularmente el cultivo requiere de mayor apoyo y financiamiento en equipamiento, infraestructura, logística y capacitación de capital humano. También esta ley debiera fomentar programas de capacitación y transferencia tecnológica, si estamos pensando desde el punto de vista competitivo empresarial, o de masificación de los conocimientos, si estamos pensando desde el punto de vista de interés público. En estos dos aspectos que acabo de mencionar, creo que la ley no está clara al respecto y habla casi de forma sinónima el repoblamiento y el cultivo, o el repoblamiento o el cultivo. Pero en realidad yo debiera, a mi parecer, tener mayor claridad a qué efectivamente va a bonificar. Siguiente, por favor. Con respecto al proyecto de ley, yo celebro que estos comentarios, ideas y sugerencias fueran coincidentes con otros actores invitados, muchos colegas que forman parte de esta sociedad de Ficología de Chile, y que también fueran acogidas por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Cultura de la Cámara de Diputados, particularmente en los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11 y 14. Sin embargo, todavía yo sugiero que se entreguen algunas clarificaciones en los siguientes artículos. Siguiente, por favor. En el artículo 3, y aquí coincido con el profesor Westenmayer, existió una modificación cuando se habla de que no se excluyen de esta bonificación aquellas especies genéticamente modificadas. Inicialmente en el primer proyecto, borrador de proyecto, también hablaba de hibridación, productos de hibridación y de modificación genética. Sin embargo, yo no sé si la hibridación se consideró como sinónimo de modificación genética, pero lo que nosotros proponemos es que la hibridación ocurre también de manera natural. Probablemente algunos colegas, antiguamente
El luche, ya teníamos solamente una especie. Hasta el año pasado teníamos 2 especies. Y hasta hace un mes, ahora tenemos 19 especies de luche. ¿Ya? Y la información genética ha indicado de que tenemos varias especies aparentemente comprobados científicamente desde el punto de vista genético. Sin embargo, es probable de que esta aparición o a lo mejor siempre han existido y ahora lo estamos detectando, se haya debido de nuevas especies de luche se deba a que existió también hibridación de forma natural. Por lo tanto, la hibridación no es algo negativo y no es sinónimo de modificación genética, aunque la hibridación sea también inducida o artificial, porque la hibridación se hace en la misma especie. ¿Ya? Cuando hablamos de modificación genética es cuando juntamos genes de distintas especies y hacemos una especie rara. ¿Ya? Y ese no es el caso. Por lo tanto, estamos de acuerdo que haya restricciones con la especie exótica y con las que son explícitamente modificadas genéticamente, pero debiéramos considerar aquellas especies que son híbridas y también, como lo mencionó el profesor Westermayer, aquellas especies que son poliploides. Los poliploides existen desde hace mucho tiempo en nuestra historia de la humanidad y en Chile se han ocupado en los vegetales terrestres. De hecho, muchos tipos de maíz y choclo que nosotros consumimos son hexaploides, vale decir, tienen 6 veces la carga genética que el choclo normal. ¿Ya? Los poliploides y los híbridos permiten tener mejores rendimientos, mejores productividades y no son, quiero clarificarlo aquí y desde nuestro punto de vista, no son organismos genéticamente modificados. Por lo tanto, si bien debiera quedar explícito aquí en este punto de que las especies híbridas de algas y las especies poliploidizadas debieran también tener este tipo de bonificación e incentivo al cultivo. La siguiente, por favor. La siguiente, bueno, con respecto al artículo 5, sobre los procedimientos para acceder a la bonificación, yo sugiero que se debe considerar que las características de las especies están dadas particularmente por su ciclo de vida o historia de vida y también por las condiciones ambientales que determinan las actividades de repoblamiento y cultivo. Por lo tanto, esto va a definir de que probablemente en distintas regiones del país los tiempos en los cuales se deben estimar las bonificaciones no pueden ser los mismos, no son igualmente medibles estas condiciones. ¿Ya? La siguiente, por favor. Con respecto al artículo 6, el programa concurso de bonificación dice que la subsecretaría va a elaborar anualmente programas y o concursos de bonificación de actividades de repoblamiento o de cultivo de algas. Quiero hacer una pequeña aclaración que en muchas partes del texto se habla de repoblamiento y cultivo y en otras partes se habla de repoblamiento o cultivo. Y la verdad es que semánticamente y en la práctica son cosas distintas que pueden interpretarse de manera diferente. Y yo quisiera pedir que hubiera un punto de atención en la redacción y se definiera cuál va a ser, si es y o si va a ser o, estos dos tipos de actividades que se piensan bonificar. Entonces, en este aspecto en particular, yo me pregunto si existirá varios programas o concursos o solo un programa con varios concursos a través del tiempo. ¿Ya? Sería bueno considerar, a mi parecer, 2 programas, un programa de repoblamiento y un programa de cultivo con varios concursos a través del tiempo. También no queda claro, pero se deduce de que aparentemente esta bonificación es con cofinanciamiento. Si fuese con cofinanciamiento, debiera también quedar claro cuáles son las reglas del juego y cómo se va a controlar y certificar el cofinanciamiento en relación a los aportes de terceros y de los beneficiarios, sean estos valorizados o pecuniarios. Eso no está claro si esta bonificación es al 100% aporte del Estado o va a ser un cofinanciamiento. Siguiente, por favor. Con respecto a este mismo artículo, debe quedar claro que el reglamento que la Subsecretaría de Pesca va a elaborar va a ser una base técnica y administrativa de los concursos, pero también debiera reflejar o diferenciar algunos intereses y características regionales con respecto a los recursos algales. No tan solo basado en las especies, sino que también basado en las historias de vida y aspectos técnicos propias de cada alga y que están presentes en la actividad regional. La siguiente, por favor.
Con respecto al artículo 8, en relación a que la acreditación se va a realizar mediante un informe enviado por un certificador, hace referencia a que al artículo 14, pero en el nuevo documento cambió la numeración y yo solicito ahí que se corrija, porque en realidad en el último documento es el artículo 15 que tiene que ver con el registro de los certificadores. La siguiente, por favor. Con respecto a este mismo artículo 8, se habla con respecto de eximirse de la certificación si existen actividades de cultivo, la cual se puede acreditar mediante facturas de venta del volumen de alga obtenido por cosecha. Yo adicionaría a esto de que no tan solo las facturas de venta, sino que también existiera un seguimiento del volumen de cultivo y de la cosecha previa a la venta, porque no podemos garantizar de que la factura de venta represente efectivamente que provienen de un centro de cultivo. La siguiente, por favor. Con respecto a las indicaciones de los impactos positivos que se esperan en este proyecto de ley, este es un aspecto muy importante de que estos indicadores que establezca el Comité Asesor y la Subsecretaría de Pesca consideren diferenciar los tiempos que tiene cada especie en función de sus historias de vida y en función de su actividad económica, ¿ya? Por lo tanto, considerar también la distribución local y cuáles son las actividades que tiene cada región en particular, independientemente de que muchas especies estén distribuidas a través de la costa de nuestro país en varias regiones. Un aspecto importante que está en el artículo 10, que habla sobre el grupo de expertos, dice, si bien estos son asesores que solo van a recomendar, no queda claro quiénes son los que van a determinar y dictar algunas normativas y el reglamento. Por lo tanto, sería bueno que se clarificara ese aspecto en este proyecto de ley. Aquí es importante que existen varias especies que actualmente tienen importancia económica, que seguramente son las que se van a querer bonificar. Sin embargo, cada región tiene actividades diferentes y también yo plantearía de aquellas especies que actualmente no tienen una importancia comercial, pero sí tienen un potencial uso comercial, de que también puedan acceder a este mecanismo de bonificación para que se incentive el cultivo de nuevas especies con un potencial uso. Bueno, con respecto al grupo de expertos, yo creo que también es pertinente tener en cuenta la actividad algal de las regiones y cuáles son las competencias del experto para definir el número de expertos. Probablemente aquí hay presentes distintos investigadores, docentes y gente de las empresas del sector productivo que están a lo largo del país y probablemente todas esas opiniones van a ser muy importantes a nivel de constituir este grupo asesor. No sé si va a superar a 5 personas, pero probablemente creo que los criterios deberán ser un poco a nivel regional y en función a las actividades que tenga cada región. No necesariamente del desembarco, porque muchas veces se extrae en otras regiones y se desembarcan las algas en otras regiones. Así que ojalá que ese no sea el criterio de guiarse por los desembarcos de algas, sino que más bien de la actividad que efectivamente ocurre comercial, pero también de desarrollo científico y tecnológico, como lo han mencionado mis predecesores. Con el tema de los expertos, dice que también hay que acreditar que no existe conflicto de intereses, pero no se define ni se detalla cuáles son las situaciones excluyentes para que generen ese conflicto de interés. Sería bueno indicarla cuáles son, o apegarse a algún otro tipo de ley que defina claramente cuáles podrían ser los conflictos de intereses que impidan la participación en este grupo. Y por último, lo mismo que es ya el artículo 15, no el 14 como en la versión anterior, con respecto al registro de las certificadores, es importante considerar nuevamente, se hace referencia a las especies genéticamente modificadas, y en esto yo quiero insistir de que debiera diferenciarse de la hibridación y poliplurización, sea esta natural o artificial, porque estos son además potenciales herramientas para tener mejores recursos, con mejores productividades y evidentemente con mejores impactos socioeconómicos.
¿ya? En nada vamos a afectar. Uno de los puntos de diferencia que tenemos con algunos colegas de la misma sociedad chilena de Ficología es que se piensa de que estos organismos pudieran afectar la biodiversidad que tenemos. Sin embargo, no estamos modificando genéticamente los organismos, sino que más bien lo estamos mejorando, que es distinto. Siguiente. Siguiente, por favor. Y bueno, si el interés es recuperar las praderas naturales y conservar nuestros recursos algales, la vía es el repoblamiento, como se ha expresado detalladamente muy bien aquí. Pero si el interés es económico, la vía es incentivar el cultivo. En el primer caso, si vamos a repoblar para darle un sentido económico, vamos a estar siempre en problemas porque tanto los pescadores como las empresas pequeñas o medianas empresas que quieran repoblar van a estar siempre pensando que necesitan los stocks necesarios para vender. Por lo tanto, es un círculo un poco difícil de poder salir y de controlar. Por lo tanto, por eso insisto en que a lo mejor este proyecto de ley debiera diferenciar lo que es repoblamiento de lo que es cultivo. En todos los casos es necesario la existencia de centros productores de semillas y plántulas de algas. Pero yo planteo lo siguiente, existen en varias universidades, pero de todas maneras aquí tiene que haber efectivamente un trabajo constante en el tiempo y también de capacitación que pueda proveer y dar sustentabilidad a esta actividad mediante semillas y plántulas. Entonces, mi pregunta es, ¿quién va a implementar y financiar estos centros de semillas y plántulas de algas? ¿Y dónde estarán y cómo van a funcionar? ¿Ya? Si estos van a ser nacionales, regionales, provinciales, si van a estar a cargo de las universidades o van a ser de institutos privados, y quién va a financiar esto, porque si queremos repoblar o queremos cultivar, vamos efectivamente a necesitar mucho más que el esfuerzo local en las localidades costeras para poder realizar este tipo de actividades. La siguiente. El cultivo, yo planteé dos, cultivo en mar y cultivo en tierra. Actualmente, y en el caso de la región del Biobío, muchas empresas comercializadoras de algas aparece una vía bastante atractiva que es cultivar en tierra y no en el mar, ¿ya? ¿Y por qué esto? Esto también genera puestos de trabajo, porque estas localidades estarían de todas maneras cerca del mar, al lado del mar, en las mismas caletas de pescadores. Y el cultivo en tierra tiene las siguientes ventajas que hoy en día son bastante importantes. Primero, evita el robo de la biomasa que ocurre en muchas partes. Por lo tanto, la inversión es mucho más segura. Se puede controlar y se puede cuidar estos sistemas de cultivos terrestres. También obtienen biomasa con mayor calidad. Vale decir, se mencionó en la Cámara de Diputados, en algunas de las presentaciones, que mucha de nuestra biomasa también tenía un alto contenido de epífitos, de organismos que crecen sobre el alga y que le resta valor cuando se comercializa esta alga. Por lo tanto, cuando uno cultiva en estanque y tierra, existe una mayor calidad y también no evitamos el problema de la arena, que también es importante en el procesamiento. Presenta un mejor control del proceso productivo, evita problemas meteorológicos y de catástrofes naturales, que es conocido, marejadas, terremotos o tsunamis, y permite que el cultivo de especies permite el cultivo de nuevas especies o de las mismas especies tradicionales, pero con compuestos de alto valor comercial, que nosotros podamos inducir la producción de estos compuestos y poder valorizar el gramo y no la tonelada. Yo creo que esos son los esfuerzos que nosotros estamos haciendo con las empresas que estamos trabajando. Y por último, estos últimos aspectos del cultivo en tierra no está considerado, no está contemplado en este proyecto de ley, y yo propongo y sugiero que sería bueno darle una observación y también plantearlo como una actividad de cultivo. Muchas gracias.